es poder estudiar el libro de los Hechos, que es el libro que relata el comienzo de la iglesia, cómo la iglesia se inició, cuáles fueron las problemáticas de la iglesia, cómo fueron los viajes misioneros, la oposición que tuvieron y cómo vamos viendo cómo la iglesia del Señor sigue caminando en esta tierra, siendo luz en medio de la oscuridad. Y la iglesia no son las paredes, la iglesia son los miembros, la iglesia es el cuerpo, la iglesia somos las personas. Pero hay algo que tenemos que saber. Justamente estoy leyendo un libro que se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios, del pastor Miguel Núñez. Y es un libro interesante, muy lindo libro. Y habla de que la iglesia está constituida por personas caídas, por pecadores. Entonces, ¿qué esperamos que haya dentro de la iglesia? Obviamente va a haber momentos difíciles, momentos complicados en todas las iglesias. No existe de este lado de la gloria una iglesia perfecta. No existe. Bajamos un poquito el retorno. Aquí digo la música del retorno. Y muchas veces la gente, lo que nosotros buscamos es una iglesia buena, una iglesia que sea compatible con mi manera de ver las cosas, pero no existe. No existe. Porque vamos a fracasar, porque nosotros somos parte de esa iglesia. Pero a veces, como vemos aquí en el libro de los Hechos, los siervos atravesaron por luchas, por oposiciones, por dificultades. Y uno se pregunta el por qué. ¿Por qué de todo esto? ¿Para qué todo esto? Si Dios es un Dios fuerte, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios grande, ¿por qué el Hijo de Dios pasa por estas cosas? Y espero quizás, si Dios nos ayuda en esta noche, poder quizás acercarnos a un poco a esa respuesta, que es una respuesta muy amplia. Pero Dios quiera en esta noche que Él nos bendiga, nos ayude y derrame de su gracia. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora, en esta noche, clamamos a ti y te pedimos tu intervención. Te pedimos tu favor, te pedimos tu ayuda. Señor, tú oyes la oración de tus hijos. Por eso en esta noche, ayúdanos a entender, a comprender hacia dónde tú nos quieres llevar, lo que tu palabra nos quiere enseñar. Y en esta noche, Señor, poder disfrutar de este momento, sabiendo que estamos aquí, Señor, para darte toda la gloria. El propósito de la iglesia es exaltar el nombre de Jesús, ser ejemplo. Señor, ayúdanos a terminar la carrera en victoria. Ayúdanos, Señor, a que podamos glorificar tu nombre, Dios. No a nuestra manera, sino a la manera que tu palabra lo dice, Señor. Resistiendo, siendo íntegros, no ensuciando ni pisoteando tu palabra, Dios. Caminando en santidad y cada día adorarte más, Señor. Gracias.
Amén. Yo titulé este mensaje de hoy: cuando tu confianza está en Dios, nada te intimida. Algo que tenía escrito en el WhatsApp y lo subimos en el Facebook. Cuando tu confianza está en Dios, nada te tiene que intimidar. Tú tienes que ser una persona segura en Dios, una persona anclada en la verdad de Dios. ¿Sabe que estaba leyendo de este libro y me viene a memoria algo que estuve leyendo justamente anoche y lo volví a releer hoy? Porque vieron que en los martes de discipulado estamos justamente hablando de la iglesia y el plan y el propósito de la iglesia. Hermanos, quizás a veces a uno no le interesa esto, porque uno está interesado. Yo no estoy interesado en la iglesia, yo estoy interesado en mi bienestar. Qué error tan grande. Qué tan lejos estamos de la verdad de Dios. Porque Cristo no murió por tu bienestar, Cristo murió por su iglesia. Y mientras leía, decía que una de las grandes problemáticas que tiene la iglesia es que cuando nosotros no tenemos conocimiento de la verdad de la palabra de Dios y la ponemos por obra en nuestra vida y la ejercitamos, tendemos a alejarnos, a lastimarnos, a ofendernos fácilmente. ¿Sabe qué dice este escritor? Que cuando alguien te ofende, en realidad no te ofende lo que la persona te hizo, sino es que tú tienes un problema contigo mismo. Wow. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús no tuvo problema con nadie. Todos tuvieron problemas con Él. Esa es la diferencia. La diferencia es cuando a mí me sucede algo que me molesta de alguien. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y yo lo he escuchado aquí en la iglesia cientos de veces con los obreros, con los líderes? No, a mí aquel hermano no me cae bien. Aquella persona no me cae bien. La pregunta es, ¿qué es lo que no te cae bien de esa persona? En realidad el problema no es la persona, en realidad el problema soy yo. Que hay algo en mi interior que yo no quiero conocer, que hace que esa persona no me agrade. Puede ser que esa persona me hace sentir inferior, puede ser que esa persona me hace sentir más pequeño, puede ser que esa persona me hace sentir a mí como un perdedor y un montón de cosas más. Entonces el problema no es la persona, el problema soy yo. Como muchas veces cuando decimos las palabras no lastiman. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente decir me lastimó por sus palabras? Hermano, no existe la palabra que lastime. Lo que la palabra hace es revelar cómo está mi corazón, cómo estoy yo emocional y espiritualmente. Eso lo dicen los mayores eruditos de la historia. Charles Spurgeon. Cuando escucha gente que dice no, pero fíjate lo que fulano dijo. No importa lo que fulano dijo, importa cómo yo estoy tomando lo que fulano dijo, cómo me está afectando lo que esa persona diga. Si viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Para mí Dios es Sai Baba. ¿Le afecta a usted eso? Para mí Dios es el Gauchito Gil. ¿Le afecta a usted eso? No, porque usted está seguro en una verdad. ¿Se da cuenta? Por más que lo diga el presidente, a usted no le molesta. Pero esa persona viene y te dice, ¿sabes qué? Estás gorda y fea.
Porque ¿sabes qué, mi hermano? Yo sé que el Gauchito Gil no es Dios. Es un ídolo, es una estatua de yeso. Pero esa persona que me dice a mí, estás gorda y fea, esa persona me dijo algo que yo sí sé y creo de mí mismo. ¿Se da cuenta? El problema no es que me lo dijo. El problema es que me dijo algo que yo sé y me molesta. Entonces hay algo, yo no puedo callar las voces del mundo. Yo tengo que aprender a resolver mis problemas, a madurar, a estar seguro en Dios, de quién es Dios para mí y de lo que Dios hizo para mí y cómo Dios me ve. Pero estamos tan mal enseñados, acostumbrados a lo que la gente dice. Por eso lo que veíamos con esta gente que estábamos leyendo la semana pasada, lo que le pasó a Pablo en Listra cuando llegan a una ciudad idólatra, una ciudad pagana, y ellos ahí, al entrar a esa ciudad, un paralítico se levanta. Y ellos cuando ven esto, ven una manifestación de dioses que ellos creían, Júpiter y Mercurio, y le empiezan a adorar, y traen toros, y traen guirnalda, y traen el sacerdote, y les empiezan a adorar, porque la gente, mi hermano, es fácilmente influenciable. Por eso algo que Dios tiene que hacer en nuestra vida es que nosotros tenemos que formar un carácter, una madurez, un crecimiento emocional y espiritual. Cuando hay alguien que te dice, no, lo que pasa que estoy herido, sánate en Dios, estoy mal, tienes un Dios poderoso. Hermano, dice la palabra que Dios nos proveyó de toda bendición. Tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, pero no nos alcanza. Esta palabra que está aquí no me sana, pero la palabra de alguien me lastima. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la palabra de un hombre tenga más poder que la palabra de Dios? Muchas veces me dijeron, muchas veces me trataron de bocón, de hablar de más. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Siempre hablé con integridad. Siempre hablé con la verdad. Aquí arriba siempre hice todas las cosas con la mayor intención posible para bendecir a la gente. Pero a veces esta palabra, este ministerio muchas veces me trajo problemas. Muchas veces te pone a enemigos, gente descontenta, gente desconforme, gente que critica. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Yo no estoy comprometido con la gente, estoy comprometido con Dios. Por eso el evangelio diluido es el evangelio que siempre va a intentar de manipular la palabra de Dios para decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, para que nadie se ofenda. Vamos a predicar suavecito, vamos a cantar mucho, vamos a reírnos mucho, vamos a hablar muchas cosas fuera de la Biblia, para que la gente no se moleste. Porque ¿sabe qué, mi hermano? La palabra de Dios te choca. La palabra de Dios te golpea. Pero ¿sabe cuál es la realidad? Es que muchas veces nuestra fe será puesta a prueba. Y ese es el mensaje de hoy. Que las pruebas, ¿qué hacen las pruebas? Las pruebas revelan si mi confianza está en Jesús o en mi orgullo, en mis fuerzas, en mis métodos. Yo aprendí algo. Cuando alguien me ofende, cuando alguien se levanta, cuando alguien me quiere hacer un daño, dice la palabra que tengo a Jesús como abogado. Dejo que Jesús me defienda. Dejo que Jesús haga lo que tiene que hacer. Dejo que Él haga justicia si la tiene que hacer.
Pero también tengo que entender algo, que es necesario que todos nosotros pasemos por diferentes circunstancias. ¿Para qué? Para probar qué hay en nuestro corazón. Si Dios probó al pueblo de Israel en el desierto 40 años, ¿tú crees que Dios no te va a probar a ti y a mí? Dios nos va a probar. Va a probar nuestra fidelidad, va a probar nuestra creencia, va a probar si nosotros realmente estamos anclados en Dios o no. O si en la primera de cambio salimos corriendo, buscando refugio. Y esta gente que quiso adorar a Pablo y a Bernabé, ellos le dijeron que no, que eran hombres iguales que ellos. Y dice que vinieron personas de la otra ciudad, donde ellos también habían estado predicando la palabra y donde los habían echado. Pero esta gente, hermano, no se cansó, sino que los perseguían, seguían detrás de ellos y empezaron a hostigar a la multitud. Empezaron a confundirlos, a meterles odio en el corazón, a meterles bronca en el corazón. Qué increíble cómo la gente de repente estaba adorando a Pablo y a Bernabé y ahora no. Dice en Hechos 14:19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron hasta fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hermano, no le tiraron con un pedazo de telgopor, le tiraron con piedras. Y esta gente sabía bien cuando alguien estaba muerto o no, al punto que Pablo estaba muerto, aparentemente estaba muerto. Imagínense en el estado que este hombre había quedado. Pero no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de Pablo, apóstol de Jesucristo, hombre ungido por Dios para la obra del ministerio, lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba en él. Ahora la pregunta es, imagínese a cualquiera de nosotros que si a veces ni siquiera nos tiran una piedra, nos tiran una palabra y ya nos ofendemos. Imagínese este hombre, después de pasar esto, después de estar predicando, después de que un hombre fuera sanado por la gracia de Dios y de repente estar siendo apedreado, cualquier persona se levantaría y dijera: Dios, no hago más tu obra. Dios, dejo todo y me voy a mi casa, porque ¿cómo puede ser si te estoy sirviendo y tú permites que me pase esto? ¿Cuántas veces le hemos dicho eso a Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho: Dios, Señor, si yo que te sirvo, que voy a la iglesia, yo, Señor, que intento, no soy perfecto, pero intento, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me pasa esto? Y quiero que me busques un versículo bíblico, Eliel, en 1 Corintios 1:8. Dios habla hoy en ese lenguaje, porque quiero que los hermanos puedan entenderlo. Lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 8. Cuando me lo encuentres, avísame. Mire, si Pablo no tenía confianza en Dios, mire lo que hace la confianza. Mire lo que hace confiar en Dios, mi hermano. Cuando no tenemos confianza, ¿lo encontraste? No lo encontré todavía. 1 Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9. La confianza en Jesús. Dile al que está a tu lado: confianza en Jesús. ¿Está ahí? ¿Lo tienes ya? ¿No? Si no, lo busco aquí.
¿Está? Listo. Yo lo tengo acá. Tenía que haberle avisado antes. Primera de Corintios. No, Segunda de Corintios. O Primera de Corintios. No, estoy equivocado yo. Es Segunda de Corintios, estaba bien. Yo me había equivocado. Segunda de Corintios 1:8. Dice, hermanos, ¿lo encontraste? ¿No? Lo confundí yo. Segunda de Corintios 1:8 y dice así, hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Amén. Mire lo que dice Pablo, que tuvieron una prueba tan dura que creyeron que perdían hasta la vida. Pablo está relatando lo que pasó aquí en Asia. Dice, versículo 9, nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió. Diga conmigo, esto sirve. Esto sirvió. ¿Para qué? Dice, esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. Tuvimos miedo de perder la vida, pero Dios permitió eso. ¿Para qué? Para que nuestra confianza no esté en nuestra fuerza, para que nuestra confianza no esté en nosotros, para que nuestra confianza no esté en la gente, para que nuestra confianza no esté en los hombres, sino en Dios, que es en el único lugar que tenemos que poner nuestra confianza. Pastor, mi confianza está en mi marido. Pastor, mi confianza está en mis hijos. Pastor, mi confianza está en mi presidente. Pastor, mi confianza está en un gobierno. Hermano, Dios dice que nuestra confianza tiene que estar en Él. Por eso dice Pablo, pero esto sirvió. ¿Para qué? ¿Para qué sirvió? Pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros. Diga en voz alta, a no confiar en mí. ¿Esto sirvió para qué? Para no confiar en mí. Todo lo que está pasando, mi hermano, en tu vida está en la soberanía absoluta, bajo control de Dios. ¿Cómo puede ser, pastor? ¿Para qué? Para no confiar en ti, sino en Dios. ¿Sabe qué, hermano? Dios quiere que tú confíes en Él. Y Dios va a permitir cosas como le permitió a Pablo aquí. Imagínese, permitió Dios, Pablo lleno del Espíritu Santo con Bernabé. Imagínese que estaba el Espíritu ahí obrando, que ellos entraron, había un paralítico y le dijo, hey, levántate. El paralítico se levantó. Y al rato estaba tirado a un costado, medio muerto, apedreado. Uno se pregunta y dice, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Y dice en el versículo 20, seguimos leyendo en Hechos. Pensando que estaba muerto. Versículo 20, pero rodeándole los discípulos. Qué lindo cuando te rodean los discípulos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo cuando te rodean los discípulos. En las tribulaciones, en las pruebas. Yo podía ver estos días a los hermanos trabajando, sirviendo con alegría, con gozo. Yo me sentía rodeado por los discípulos. Amén.
Y lo rodearon los discípulos y se levantó. Hermano, cuando los discípulos te rodean, tú te levantas. Y se levantó y entró en la ciudad. ¿A dónde entró? Este tipo está loco. Lo apedrearon, casi lo matan, se levanta y vuelve a entrar a la ciudad donde lo habían apedreado. Eso dice la palabra. Sí. ¿Qué tipo obstinado? ¿Qué tipo testarudo? Porque esa es la gente de fe. La gente de fe son esas personas, hermano, que no se rinden. Son esas personas que cuando les salen mal las cosas o las cosas no salen bien, lo vuelve a intentar. Son las personas que no se dejan intimidar, mi hermano, porque saben que detrás de todo conflicto hay un espíritu satánico operando para hacerte ¿qué? Hacerte secar espiritualmente. Y uno que sabe discernir dice: yo no me voy a dejar caer en estas trampas. ¿Sabe cuánta gente he escuchado a lo largo de los años decir: pastor, a mí me van a tener que sacar de Roca Eterna con las patas para adelante? No salió con las patas para adelante, salieron caminando. No salió con las patas para adelante, salieron caminando. No, que las cosas cambiaron. No, las cosas no cambiaron. Lo que cambió es tu manera de creer y de pensar. No, lo que pasa es que ahora yo entiendo. No. Mentira. Lo que pasa es que no nos animamos a enfrentar el problema. Cuando nos tiran piedras, lo mejor que hacemos es que huir. Irnos. ¿Por qué? Porque me lastimaron. Si Dios dejó que lastimaran a Pablo, ¿usted cree que Dios no va a dejar que nosotros también seamos lastimados? Por eso nos falta lectura de la palabra, para conocer el carácter de Dios, para entender cómo Dios opera, para poder ver qué es lo que Dios está haciendo. Ahora dice que se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Cuándo salió de la ciudad? Al día siguiente. ¿Qué significa eso? Que él se fue de la ciudad cuando el propósito de Dios se había terminado. No salió cuando lo apedrearon. No agarró y se levantó así llorando y dijo: ay, Dios, me pegaron, me voy a mi casa llorando. No, no dijo: no, si vuelvo a entrar me van a matar. Si vuelvo a entrar me van a matar. ¿Sabe por qué no dijo eso Pablo? Porque hay un versículo en Mateo 6, 27, yo se lo leo, después usted lo busca en su casa, que dice así: ¿quién de vosotros, por ansioso que estés, puede añadir una hora al curso de la vida? ¿Quién de vosotros, ese es el lenguaje actual también, quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Nadie. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no lo mataron a Pablo cuando lo apedrearon, que la gente lo vio muerto? ¿Por qué no lo mataron? ¿Por qué? ¿Porque no apuntaron bien? ¿Porque las piedras no eran tan hirientes como debían haber sido? ¿Porque no eran tan grandes? No, mi hermano, porque hay un tiempo, dice la palabra, establecido para tu muerte. Por más que tú quieras, tú vas al médico y el médico te dice: te quedan 15 días de vida. ¡Ay, Dios! Dame 15 días más. Hermano, por más que tú quieras alargar,
no vas a alargar. Y el médico te dice, si usted hace un tratamiento y usted ve al mejor especialista, usted va a alargar su vida 5 años. Hermano, la palabra de Dios no miente. Si su hora está establecido que usted va a morir, usted va a morir. Usted va al médico, como le pasó al papá de Mabel, me acuerdo, de una hermana aquí de la iglesia, que fue al médico, el médico le dijo, le quedan pocos meses de vida. Ahora los médicos dicen, usted está sano, no sé qué pasó. No, sabe, yo sé lo que pasó. Fue permitido por Dios para mostrarle Dios a la ciencia, al hombre, que cada persona va a morir cuando Dios lo determinó. Ni antes ni después. Ni antes ni después. ¿Me entiende? Y eso es lo que Pablo sabía. Por eso volvió a entrar. Imagínese, yo si fuese discípulo de Pablo, le digo, agarra las cosas, vamos, no. Porque te van a volver a apedrear y quizá la próxima vez no tentarás al Señor tu Dios, dice la palabra. Y empieza uno a usar versículos bíblicos queriéndose aferrar. Y en realidad lo que uno está teniendo es miedo. Pero cuando uno tiene confianza, mi hermano, cuando uno tiene confianza, yo muchas veces lo he dicho aquí en la iglesia, aunque me queden 2 hermanos, tendré que seguir predicando. Ya me estoy acercando a esa prueba. ¿Me entiende? Dios dice, bueno, te vamos a probar a ver si lo que está diciendo es cierto. Nuestra fe es probada. Nosotros tenemos que confiar en Jesús. Y dice que cuando llegaron a Derbe, versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, a Derbe, y de hacer ¿cuántos? Muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. El límite era Derbe. Y a partir de usted, si mira en la Biblia los viajes misioneros, el primer viaje misionero de Pablo, se va a dar cuenta que él llega a Derbe y regresa y empieza a hacer el viaje de retorno, vendría a ser. Hasta ahí llegó. Hasta ahí Dios lo había mandado en el primer viaje, hasta Derbe. Y dice que cuando llegaron hasta ahí, en Derbe, hicieron muchos discípulos. ¿Hicieron muchos discípulos o ganaron muchas almas? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Ganaron muchas almas o hicieron muchos discípulos? ¿Qué hicieron? Discípulos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ganar almas. Nosotros podemos hacer discípulos. Las almas las gana Dios. Eso es absolutamente soberanía de Dios, no nuestra. Vieron que hay gente que dice, no, me voy a evangelizar para ganar almas. Yo no puedo ganar ningún alma. Yo lo que tengo que hacer es discípulos. Diga conmigo, yo lo que tengo que hacer es discípulos. Lo que estamos viendo en el discipulado, la gran comisión que el Señor les dio. ¿A quién le dio? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Dile al que está a tu lado, tú eres la iglesia. ¿Y cuál es la comisión que Dios le dio? Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer. Diga conmigo, a obedecer. ¿Sabe lo que un discípulo no puede hacer? ¿Sabe por qué un discípulo no puede hacer discípulos? Si no es discípulo, no puedes hacer discípulos. Amén. El que hace discípulos es el que es discípulo. Por eso muchas veces nosotros, escuche bien esto por favor, muchas veces nosotros decimos, bueno, lo que yo hago es compartir el evangelio, contar las buenas nuevas. Pero Dios nos pide más que eso, es hacer discípulos. Porque vos le compartís las buenas nuevas y Dios lo va a ganar.
pero ¿después qué? Después esa persona hay que discipularla, enseñarle a qué, a caminar en la metodología del G12, en la metodología del pastor fulano, en la doctrina del hermanito. No, en Dios, en su palabra, a obedecer toda la palabra de Dios. Yo a veces conozco gente que son muy buenos enseñando la Biblia, pero son muy malos poniéndola en práctica en su propia vida. Y eso no es hacer discípulo, porque tú le puedes enseñar la Biblia a alguien. Es como que yo de aquí le enseñe a usted la Biblia, pero yo no intente vivir según la palabra de Dios. Es un hipócrita, un falso maestro, porque lo que más intento yo es vivir alineado a la palabra de Dios y ser un modelo de la Biblia para los discípulos. Eso es lo más importante. Y dice que hicieron muchos discípulos y retomaron el viaje de regreso, y mientras iban regresando, iban pasando por cada ciudad, consolidando a aquellos que habían sido salvos. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles ¿a qué? A que permaneciesen en la fe, diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien? Que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso lo tiene que escribir en su heladera, en un papel, en el respaldo de su cama, ponerlo en el fondo de su celular. Que es necesario. ¿Usted sabe lo que significa la palabra necesario? La misma palabra se interpreta sola. Es necesario, esto tiene que ocurrir, esto te tiene que pasar, esto es necesario. Ahora, explíqueme este es necesario en la Iglesia Universal. Explíquemelo. En Pare de Sufrir, donde la palabra de Dios dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso, si usted va a la Iglesia Universal, nunca van a leer este versículo bíblico, nunca. Ese versículo bíblico se quitó de la Biblia para ellos. Está ahí, pero no le da importancia a nadie. Y así le pasa a cientos de iglesias. Por eso que cuando no se predica la palabra sistemáticamente, se corre ese riesgo. ¿Qué riesgo? Que acá nosotros empezamos con el libro de los Hechos, terminamos con el libro de los Hechos. Y cuando terminemos, empezaremos con otro libro. Y lo vamos a predicar de principio a fin, intentando de interpretar cada palabra, cada coma, cada tilde, absolutamente todo, para entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Porque si no, yo puedo malentender el mensaje de Dios.